Buenas noches, damas y caballeros. En las noticias de hoy, hombres armados han sido detenidos en la Ciudad de México por tener drogas y armas mortales. Y en otras noticias tenemos un podcast de televisión dedicado al cine. Ha sido descubierto como una red de tráfico de drogas en el que se encuentran diferentes personajes, entre los cuales destacan el señor ¿cómo se llama usted? Fermes. Salude al noticiero, señor Fermes. Muchas gracias, Joaquín. Perdón, la costumbre, Soma. Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, según sea el día que nos esté viendo, escuchando o según sea la hora. Muchas gracias por esta presentación. Y también ha sido descubierto otro criminal, un tal señor Esteban, que se dedicaba a repartir estos estupefacientes. Salude al noticiero, señor Esteban. Lo compraría con $1. Buenas noches, buenas. Después de esta ridícula representación, claramente referencia a la película que me tocó este día. ¿Cuál película se preguntarán ustedes? Oh, pues es una joya del séptimo arte, algo que nunca nadie antes había visto, desconocida totalmente. Para los neófitos no van a saber de qué les estoy hablando. Es la gran obra RoboCop de Paul Verhoeven de 1980 y... ¿What? Un segundo. Lo voy a googlear, porque no me lo sé. De 1987. Es una película estilo futurista, cyberpunk, si se le puede llamar de... No. Sí, ¿no? Sí, creo que sí, cyberpunk, porque steampunk es el de usar cosas viejas mezcladas con cosas tecnológicas más del futuro, ¿no? Si no tengo mal entendido. Así es, o déjalo en ciencia ficción. Ah, bueno. Vamos a dejarlo en ciencia ficción. En ciencia ficción, sí. Y bueno, ¿esta película de qué va? Pues trata de un policía y una ciudad. La ciudad de Detroit, del año... no sé qué año. ¿Sí lo mencionan en la película? No recuerdo. No, pero pues asumimos que es igual, ¿no? Los 80, finales de los 80. No, se supone que es el futuro porque dicen algo que es para el 2030 y algo. Ajá, sí, creo que sí era futurista. Y bueno, Detroit del 2030 y algo, dejémoslo así. Comienza con precisamente como la referencia de este programa, con un noticiero en el que te ponen un poquito en contexto de cuál es la situación. El chiste es que saber que Detroit es una basura. Hay un problema de crimen y es tan grave el problema de crimen que incluso la policía de la ciudad se quiere levantar a huelga. Entonces también algunos servicios públicos como la seguridad y demás, el espacial y otros servicios son contratados por una empresa privada que es OCP. Entonces, pues se ven en la necesidad de implementar un nuevo sistema de seguridad, dado que quieren comenzar un nuevo proyecto que se va a llamar Nueva Detroit, en el cual pues van a reconstruir toda la ciudad, un nuevo proyecto para pues hacer más plusvalía de la ciudad y venderse como una compañía de seguridad y ahora contratar servicios militares. Entonces, dada esta necesidad, pues generan un nuevo sistema de oficiales de policía. Primero tienen uno fallido, que no recuerdo cómo se llama. Creo que es ED-209. ED-209, exactamente. Que en la prueba de presentación asesina a un ejecutivo de la empresa OCP. Que bueno, ya después hay un punto aquí que quiero comentar, pero más adelante. Y pues bueno, tenemos a Murphy, que es un policía que viene de una zona más tranquila, que es trasladado a la zona de mayor conflicto dentro de la ciudad de Detroit.
y en su primer día pues es acribillado y asesinado de una forma brutal por un grupo de criminales armados del crimen organizado. No logra sobrevivir a este ataque y por lo cual sus partes biológicas que fueron extirpadas debido a los balazos fueron reemplazadas por partes mecánicas y biomecánicas, dando origen a lo que conocemos como Robocop. Pieza musical memorable, inigualable. Y bueno, posteriormente pues Robocop comienza sus labores. Vemos, es una pequeña historia de origen, quién es Robocop, qué es lo que hace y cómo salva a la ciudad. Una pequeña introducción de cómo salva a algunos cuantos ciudadanos. Después Robocop tiene un conflicto personal de identidad y al final descubre que su sueño es ser una bailarina y entonces renuncia a los deseos de sus padres y comienza un nuevo trayecto en la vida artística. Bueno, eso ya me lo inventé. Me está confundiendo con la versión pirata. Esa era otra película de Robocop, una versión mexicana, ¿no? Brasileña. Ah, sí, brasileña. Bueno. Pero, ya serio, tómeselo en serio o va a ser usted despedido. No me despida, por favor. Ya sabes lo que pasa en esta película cuando te despiden. Sí. Te despiden de la vida también. Exactamente. Y bueno, entonces Robocop tiene esta crisis de identidad y entonces decide en un momento tiene una epifanía, recuerda quién es y va a buscar a sus captores. Oh, sorpresa, el vicepresidente de la corporación está involucrado en estos crímenes de los sujetos que acribillaron a Murphy. Y entonces pues Robocop tiene ciertas reglas, entre ellas la número 4 que hasta este momento era desconocida y resulta que es nunca arrestar a un ejecutivo de la OCP. Posteriormente pues decide este ejecutivo eliminar a Murphy y a su creador, a Robocop, perdón. Y pues obtiene su venganza más adelante Robocop y como decía el señor Esteban, pues lo despidieron y lo despidieron de la vida también. Robocop obtiene su venganza y al final todos somos felices. Básicamente esa es la historia de Robocop. Me gustaría escuchar cuáles son sus primeras impresiones de esta obra maestra del cine futurista. Caballeros, ¿quién guste comenzar? Aviéntese, Fermes, aviéntese sin miedo para poder copiarle sus mejores ideas. Adelante. Bueno, pues antes que nada, pues sí, recordar que esta película es dirigida por el entonces jovencísimo Paul Verhoeven, en esa época un director novato, acababa de llegar de Holanda, no hablaba inglés. Como por ahí un dato curioso que tiene es que este sujeto, Paul Verhoeven, dirigió también otras joyas del estilo de ciencia ficción como Starship Troopers o El Vengador del Futuro, cuyo título original es Total Recall. Pero Paul Verhoeven, por ahí en alguna entrevista le había dicho, pues miren, cuando a mí me llegaron con el guión de Robocop, como yo no sabía inglés, lo eché a la basura. Pero mi esposa agarró, lo leyó y dijo, oye, ¿leíste esto? Nah. En un principio la esposa le traduce el guión, él como que se queda, no, creo que seguía mejor en el bote. Pero su esposa le hizo recapacitar y al final lo convenció de dirigir esto. Y esta obra, híjole, ¿por dónde empezar? Creo que es una de las obras que en su época se atrevió a romper con dos cosas, que ya comenzaba en los años 80 a tener ya estaba el cine de acción en uno de sus máximos apogeos, ya teníamos joyas como Terminator, habíamos tenido las primeras películas de Rambo,
Y esta es de esas películas que toma elementos sangrientos de acción, pero también te mete una crítica a nivel social, económico y político. Efectivamente, como bien lo había resumido Soma, iniciamos con esa presentación tipo noticiero en donde se habla de que hay una serie de situaciones que involucran que el mundo se está desestabilizando. De hecho, las 3 veces que aparecen los noticieros, siempre hay un elemento en donde primero te dan una nota así como bombardearon Santa Bárbara accidentalmente con un arma durante unas pruebas. El gobierno mexicano está en combate contra la guerrilla en Acapulco, o era Puerto Vallarta, no importa. Te dan a entender que el mundo se está desmoronando, pero que Estados Unidos sigue firme, sigue por el buen camino. Y después de esto, justamente viene como las noticias locales, en donde Detroit se está yendo al caño, y efectivamente la OCP quiere levantarlo vendiendo un proyecto, Delta City. Delta City va a ser esta ciudad futurista en donde no va a haber problemas de seguridad, no va a haber problemas de servicios, pero todo bajo la corporación OCP. Durante este trayecto, toda esta presentación, los primeros 25 minutos de la película, tenemos esta presentación que ya nos detalló Soma perfectamente, y una de las cosas que tenemos ya a la mitad de la película es la pelea a nivel interno de Murphy Robocop. Murphy muere siendo un policía básicamente novato, no llevaba ni una semana en la fuerza, cuando es masacrado, literalmente masacrado. Es una carnicería la escena de su muerte. De verdad, y discutíamos un poco fuera de cámara que esta versión que nosotros vimos tiene una versión ligeramente más suavizada de cómo recordábamos esa escena. Tenemos todo este procedimiento en donde un poco jugando con esta idea clásica de que cuando estás a punto de morir ves todos los momentos importantes de tu vida, y vemos a Murphy teniendo todo este proceso cuando es declarado oficialmente muerto. Y el siguiente recuerdo que tienes justamente ahora, ya con la interfaz de Robocop, como Robocop, mejor dicho. Junto con todo esto, Robocop, vamos a llamarle Robocop y Murphy alternadamente, al menos yo. Robocop tiene por momentos es algo que los técnicos llaman, es que está soñando. En ese momento, Robocop comienza a transmutarse o a tratar de volver a ser Murphy. Sin embargo, hay algo que lo comienza a detener, que es justamente toda esta programación. Tiene recuerdos confusos, hay una pelea a nivel interno de un Robocop que quiere volver a ser Murphy. Sin embargo, a medida que pasa la película, esta transición es cada vez más compleja, mucho más complicada para llevar a cabo, al grado de que cuando él logra estabilizarse siendo Murphy en el cuerpo de Robocop, pregunta por su esposa y por su hijo. La respuesta de una de su compañera, que de hecho fue la compañera que vio cómo lo ejecutaron, es: ella siguió con su vida, te creyó muerto. Y siendo sinceros, Murphy muere en un primer momento, y tenemos este renacimiento como Robocop, como el brazo armado poderoso de la ley. Y creo que justo esto es lo que termina dándole como una capa adicional a la ya de por sí complicada trama no trama complicada, sino más bien las diferentes capas que va teniendo, porque estamos teniendo hay una capa muy superficial que es la de la acción.
la acción bruta y pura, donde vemos sangre, balazos, persecuciones, el cine de los 80s resumido en determinadas escenas. Pero también tenemos el conflicto interno de un hombre que pelea por no ser transformado completamente en una máquina. Tenemos una crítica al corporativismo muy marcada. Esta empresa OCP prácticamente hace todo, e incluso en un momento uno de los villanos hace un comentario: necesitaré algo de poder militar, ¿tienes algo del ejército? Y el villano principal, le voy a llamar villano principal al directivo corporativista, le dice: prácticamente nosotros somos el ejército. Como dejando en claro justamente esta cuestión a nivel, esta crítica a la corporativización de más de un solo servicio. Y bueno, ya finalmente, no me quiero adelantar al final, digo, esta película es un gran clásico, de verdad tendrían que verla si no la han visto, cosa que dudo, pero creo que justamente las tres directivas son una especie también de guiño a las famosas leyes de la robótica. Nada más para recordar las tres directivas: recuerden que hay que servir a la confianza del público, proteger a los inocentes y cumplir con la ley. Cedo el micrófono a mi queridísimo don Esteban. Oh, pues sí, fantástica intervención del señor Fermes, no esperaba menos. Bueno, pues esta película a mí lo que me gusta mucho es que al principio te marcan o te pintan como el mundo, ¿no? Que es un mundo, es una América de los 80, bueno, aunque precisamente en la historia no sea esa, pero es el reflejo de eso, ¿no? Es una ciudad en decadencia, donde está invadida por toda la clase de vicios. Y a mí me parece que está en una época donde se perdió la fe, al menos en los 80 en Estados Unidos, se perdió la fe por los héroes clásicos, ¿no? Esos héroes de moral impoluta y que siempre salen triunfantes, ¿no? Entonces, eso a la par del avance tecnológico, ¿no? Que parecía que la tecnología iba a llegar a resolver todos los aspectos de nuestra vida. Entonces yo creo que de estas dos ideas, productos de esa época, surge la idea de Robocop, ¿no? Porque está la enfermedad y el remedio. O sea, la enfermedad es este mundo de la América de los 80 que ya es decadente, ¿no? Que al parecer se lo tragó su propio éxito. Entonces, como alternativa viene este héroe hasta como mesiánico, ¿no? Pero que no es un humano, sino que es la máquina, que va a venir a salvar a la humanidad. Y pues en resumidas cuentas, la línea general de la historia es la venganza, aunque yo no estaría tan seguro de que fuera la venganza. O sea, si pudiéramos ponerlo en palabras simples, podría ser, ¿no? La venganza de Murphy contra aquellos que, pues eso, ¿no? Básicamente no contra solo aquellos que lo masacraron, sino contra toda la podredumbre que se cocina en esa ciudad. Pero yo no sé si sea venganza, porque, o sea, Murphy en un primer combate con Clarence, el capo de capos, tiene la opción de matarlo, pero debido a sus estos tres principios que tiene, no lo hace, ¿no? Y lo entrega a las autoridades. O sea que como que tanto no es como la venganza, sino que haya justicia. O sea, como que Murphy no quiere que el crimen, su propio asesinato, no quede impune, ¿no? Es algo como raro, ¿no? Porque realmente lo que quiere resolver es cerrar el caso de su propio asesinato. Entonces, bueno, algo que también a mí me parece como importante es esto que mencionaba el buen Fermes, que es el restablecimiento de la humanidad. O sea que, si bien nos muestran como este héroe cibernético, alejado de toda humanidad, que es frío y que solo sigue órdenes, va reencontrándose con su lado humano. Y eso a mí me parece importante, porque al final, si bien planteaban que la tecnología era como la solución, también esa tecnología tenía que tener ese lado humano, ¿no? Y no perder de vista que al final era una persona. Incluso ya conforme va avanzando la película, va recordando y se va acercando otra vez a su compañera, a Luis, como que empieza a ablandarse, o sea, como que ya incluso
puede pedir que lo dejen solo y así, ¿no? Como que empieza como a aflorar en él los sentimientos. Entonces eso es a mí lo que a mí me parece. Es este desencanto de los 80s con el mundo que Estados Unidos creó y que ya está un poco podrido, ¿no? Entonces viene la máquina como el remedio a esta enfermedad, pero es esta máquina que al final tiene este lado humano, ¿no? Esta conciencia humana. Y eso es lo que a mí me parece como en términos generales. ¿Qué opinan ustedes? No, pues pues sí, como mencionan ustedes, yo pienso que esta película, el punto principal es el factor humano, ¿no? Yo recuerdo, bueno, yo no nací en no viví los 80s, pero parte de los 90s, que había como que este temor incluso de las máquinas, que muchos trabajos se fueran a ser sustituidos por las máquinas, ¿no? Porque, por decir, principalmente las maquilas, trabajos como embotellar o trabajos así sencillos, que hoy en día muchas máquinas lo hacen. Mucha gente pensó, este es el fin de la obra de mano, ¿no? Va a ser el fin de muchos trabajos y pues la gente va a terminar siendo desplazada por los robots. Y esta película va como por esa intención de decir sí, pero no. O sea, no hay máquina perfecta. No hay una máquina que pueda superar al ser humano. Y si la hay, es aquella máquina que integre un sistema humano, ¿no? Y este contraste se ve en el robot que es el ED 209, que es pura máquina. Incluso es hasta animal, porque cuando se activa tiene como sonidos de rugido de león, ¿no? Se activa y entonces cuando está a punto de disparar tiene sus rugidos de león y es como un animal, es salvaje, no tiene como este control humano, ¿no? Independiente ni nada, necesita incluso un operante ahí para su primer presentación. En cambio Robocop, que es una máquina pero parte humana, es perfecto, porque además tenemos a como decía Esteban, este héroe que incluso te lo deja bien claro la película, cuando están acribillando a Murphy, le dice este capo, ¿cómo se llamaba? Clarence. Gracias. Clarence le dice, tú eres un buen policía, ¿no? Incluso viniste solo, ¿no? Porque ellos pensaban que había entrado solo. Sí, pero ya verás lo que le pasa a los buenos policías, ¿no? Entonces tenemos este elemento de moral que es el buen policía, que algo que se había perdido, que incluso creo que hubo un tiempo en Estados Unidos en el que estaba prohibido pasar que a los policías les pasaran cosas malas, ¿no? Que les dispararan o cosas así. Y para este entonces pues ya la figura del policía que se había tratado de construir a través de las películas, de la propaganda, de los medios de comunicación, pues ya estaba en decadencia. Entonces tenemos este héroe reivindicado que es el policía, la figura de autoridad y justicia, pero el policía honorable, ¿no? El policía que siempre busca hacer su trabajo y que está dispuesto a cargar con las consecuencias de hacer el trabajo, integrado con los elementos de la máquina, que potencian todos sus elementos, su fuerza, su capacidad para apuntar, su capacidad para desenfundar, su resistencia. Entonces este super policía supera en todos los aspectos a aquel otro policía que es pura máquina, aquella máquina que solo lo único que sabe es disparar, porque ni siquiera sabe cuándo detenerse. Que algo que se me hizo curioso de esta parte de la presentación del ED-209 es que era la presentación del robot, pero a mí se me hizo raro que lo hayan puesto municiones a la máquina. Si era la presentación, pues era obvio. Supuestamente estamos en el futuro, entonces como que debía de haber como ciertas previsiones. Pero bueno, también después de los 80s, no sé cuánto, creo que fue lo de la muerte del cuervo, ¿no? En la película del cuervo del hijo de Bruce Lee, que en un accidente
que le dispararon con una bala de verdad. Entonces yo creo que realmente no sabían más, en su intento de ver cómo iba a ser el futuro, pues no le atinaron en este aspecto, o no sé si se les fue o es una falla argumental, que el robot haya estado cargado y asesinó ahí enfrente de todos los directivos a uno más. Y luego no pasó nada, ¿no? No hubo consecuencias. Pero bueno, son cosas que pasan en las películas de acción y nunca nadie se las cuestiona, ¿no? Y si te las cuestionas mucho, terminas saliéndote de la película. A final de cuentas creo que Robocop no se salva de estas fallas argumentales de las películas de acción de los 80, ¿no? Que tiene como esas cositas que tú dices, bueno, ¿y por qué no pasó esto? O por decir cuando están en la tienda y pasan la escena de la tienda que va a ser asaltada por un sujeto y le dice, saca lo que tienes en la caja fuerte y dame todo lo que tienes en la caja registradora. Y entonces llega Robocop, lo detiene, dobla el arma, pero arroja al delincuente, destruye un refrigerador y destruye un montón de mercancía y me hace pensar, realmente lo que tenían en la caja fuerte y en la caja registradora valía la pena para toda esta destrucción. Sí. O luego también la escena en la gasolinería, ¿no? Que detiene un sujeto y hace explotar toda la gasolinería y nadie dice nada, no salen las noticias y pasa desapercibido. Entonces, y es algo que pasa comúnmente en las películas de acción. Pero bueno, lejos de eso, creo que Robocop tiene, aparte de ser una película de acción, te pone estos cuestionamientos, ¿no? Y también me gusta una cosa que me gusta mucho de esta película es que tiene estos elementos futuristas. Por decir, no es como tratar de tipo volver al futuro, ¿no? Que tratar de crear un nuevo futuro, una nueva cultura, ¿no? Que tratar de adivinar cómo va a ser el futuro. No, lo que hace esta película es que te pone como, se siente incluso como cualquier noticiero de 1980, pero con elementos futuristas, ¿no? Por decir, sale un anuncio, y esto de los anuncios me gustó mucho, donde hablan del corazón artificial, ¿no? Compre su nuevo corazón artificial. Entonces te va dando una idea de cómo es este futuro, ¿no? Que hay prótesis, incluso ya de órganos. Pero bueno, me acordé de la segunda parte de Robocop, pero bueno, no hay que mezclarlas, porque como habíamos mencionado en programas anteriores, pues las obras deben de hablar por sí mismas, y creo que en este caso, pues no convendría hablar de la segunda parte, pero vamos más o menos por ahí, ¿no? En los anuncios te van diciendo incluso cómo son los autos, que dice, no, compra el X200, creo que era el auto que sale en la película. Entonces, todos estos elementos como que te van diciendo, bueno, va a haber cositas, pero no va a ser tan distintos. Me encantó porque incluso me parece que sí fueron muy atinados en algunas cosas, ¿no? Como sus iPhones, que eran para sacarse las fotos, se parecen bastante a los celulares, ¿no? O el GPS que utilizan para arrastrar a Robocop también parecen a los celulares de hoy en día. Y pues sí, no estamos tan distantes. Yo creo que esta película tiene como ese encanto de que no ha pasado tanto en el tiempo, ¿no? Yo la veo hoy y la puedo disfrutar. Pero esta película me encantaba mucho, y hay una cuestión que creo que parecería controversial hoy en día, que es la cuestión de la violencia, ¿no? Porque esta película yo la vi por primera vez la vi cuando tenía 5 años. Y no, mírenme cómo soy una persona completamente normal y funcional. Bueno, la verdad es que sí me dejó bastante traumado la primera vez que la vi. Creo que soñé con eso por un mes, ¿no? Que la escena de cuando alza la mano Murphy y le dan un balazo y se la destroza, ¿no? ¡Oh, no! Yo me quedé traumado, y hasta bueno, hoy en día ya no me causa el mismo impacto, pero no deja de ser impactante, ¿no? No es tan fuerte el impacto, pero porque me he sometido a muchas cosas asquerosas, entonces ya estas escenas ya me volví insensible con estas escenas, entonces, pero a final de cuentas
no sé, yo la vi muy pequeño y no sé qué tanto me habrá afectado. Y pues hoy en día pues no vemos cosas así. No digo que esté bien, pero no sé qué tanto haya afectado o pueda afectar este tipo de sometimiento a la violencia. Yo digo que los niños no deberían de ser sometidos a este tipo de violencia, pero la verdad es que yo lo disfruté mucho, no por la violencia, sino disfruté la película, ¿no? Incluso fue uno de mis grandes héroes de la infancia, fue Robocop. Recuerdo que de los primeros oficios que llegué a pensar que quería ser de grande era ser policía, ¿no? Tonto de mí, porque yo pensaba, pues si me acribillan voy a ser un robot, ¿no? No me voy a morir. Pero no sé ustedes qué piensan de estos aspectos, o qué les gustaría comentar. Justo una de las cosas que tiene, perdón, ando un poquito resfriado, entonces creo que se nota, pero les comentaba que uno de los aspectos que justamente tiene esta película es que va directamente sobre una cuestión de violencia bien centralizada. O sea, algo que, si bien es cierto, no es ajeno a la sociedad, a las grandes sociedades, es justamente esta cuestión de la violencia. Yo me imagino que por el contexto histórico que tenían en ese momento, digo, estamos a finales de los 80, está la famosísima política de la Guerra de las Galaxias, de crear armamento para mantener la paz en contra de los soviéticos, y este boom industrial que llega a tener, por ejemplo, la propia Detroit, que dentro de las grandes ironías es que de verdad hoy en día es una de esas ciudades en las que no te quieres parar porque saliendo del aeropuerto ya te encañonaron, ya te secuestraron, ya te apuntaron con algo. Entonces, justo una de las cosas que tiene esta película es que en su momento fue clasificación R. Fue una película ya con una visión, por mucho que la suavizaron, muy, muy, muy adulta. O sea, niños en teoría no tendrían por qué verla, pero efectivamente una de las cosas que les comentaba un poco fuera de cámara es que las políticas televisivas han ido cambiando también. Yo también recuerdo haber visto esta película de niño y la recordaba mucho más violenta y estaba justamente en una época se transmitía en un canal de televisión abierta en un horario en el que un niño podía verla sin ningún problema, no porque fuera muy temprano o tarde, sino directamente porque estaba en el horario estelar, por decirlo de alguna forma. Ahora, volviendo un poco más a la cuestión de la violencia, la violencia en sí que tiene la película es extremadamente gráfica. O sea, sí vemos disparos, sí vemos mutilaciones, sí vemos decesos, vemos la muerte de uno de los secuaces de Bodycare, Emil, cuando después de haber chocado contra el tanque de desechos tóxicos, para mí es una de las secuencias que más me retumba en la cabeza. Yo recuerdo como esa escena, si tú me dices Robocop, inmediatamente después de la secuencia con sus 3 directivas y donde desenfunda su arma, que por cierto, aquellos que son fanáticos de las armas, es una Beretta 93R de repetición, por eso lanzaba esa pequeña ráfaga de 3 disparitos y el cargador es para 50 balas. No se consigue aquí en México, así que estamos ni la busquen. Ni la busquen. Lo que sí puedes comprar es un ED 209 nuevecito. Ese sí lo puedes comprar. Ese sí lo puedes conseguir. Pero es justo esta escena en donde choca y literalmente revienta como si de una bolsa de agua fuera. O sea,
Creo que es de esas escenas en donde hasta si le pones pausa en el momento indicado, hasta se ve cómo rueda la cabeza del, en este caso del muñeco, evidentemente, no del actor, pero sí ves la cabeza rodando sobre el capó del coche. Y también la escena con el propio ED-209, que es así, o sea, lo cocina a balazos, lo cose a base de impactos de arma. Y digo, al final es de estas secuencias que dices, uy, si hoy en día se manejara una película con este grado de violencia, créanme que todos la verían, pero la cuestión es qué tan permisivos hemos sido con ello. Ahora, ya volviendo a la película, ya para no meterme en Honduras en un tema en donde, híjole, podemos tener muchas horas de discusión sobre qué tan expuestos a la violencia tienen que estar los niños y los jóvenes. Es justo pues esta situación con con la policía yéndose a huelga, estos dos grupos que están como peleando, el comandante diciendo no, es que somos esenciales, sin nosotros la sociedad se derrumba, y el otro, ¿y qué? Mataron en esta semana a 5 de nuestros compañeros, nadie les está, parece ser por lo que dejan entrever, el propio Estado los ha dejado así sin incentivos, sin dinero, y únicamente están comenzando a recurrir justamente a la OCP como fuente de ingresos, donde incluso hay en una escena hay un cuerpo paramilitar, un cuerpo de protección que es la propia OCP, que está a punto de enfrentarse a la policía justamente para capturar a Robocop. Digo, esta es de esas críticas que no se disfraza de un simple discurso en donde, sí, están los policías del gobierno contra el cuerpo de seguridad privado y es más eficiente o aquel. No, directamente es la crítica en contra de una corporativización y una privatización de ciertos servicios que vemos muy marcada a lo largo de la película y que vemos así como incluso estructurada en diferentes momentos, sin que esto nos distraiga de la secuencia principal en donde volvemos nuevamente al elemento humano como parte fundamental de una máquina cuya función principal es proteger al inocente, es servir a la confianza del público y defender a la ley. Entonces, aquí, híjole, nos podremos deshacer en cuanto a si es o no válida la cuestión de la huelga por parte de los policías, pero también podemos cuestionarnos a qué rayos lleva a este cuerpo, que incluso se quedan cortos de personal, que de hecho eso hasta cierto punto es lo que desemboca con la muerte de Murphy muy al principio, porque ellos piden refuerzos y de hecho la misma película les dice ahí, tardarán 15 minutos, no hay policías, o ¿dónde están los refuerzos? Pues no hay refuerzos, estarán aquí dentro de 10 minutos y llegan. Entonces, híjole, esta cuestión puede dar para mucho, pero no sé qué opine el buen Esteban. No, pues no sé sí, qué opinen ustedes. Fíjate que yo tengo ahí un punto como que en el que no estaría tan de acuerdo contigo, señor Fermes, de que, o sea, si bien sí es una crítica a este modelo corporativista, o sea, yo no veo que la conclusión de eso sea, sí, no quiten a los corporativistas, sino que al final la corporación triunfó, ¿no? Se deshizo de sus malos elementos y Robocop, que fue su producto mejor hecho, pues al final sí fue como la solución. Bueno, eso por un lado. Pero yo más bien lo que quería abordar ahorita es este personaje del ED-209. A mí me pareció un personaje excelente, a mí me gustó mucho, porque es esta máquina de movimientos así como, es que hasta perturbador, ¿no? Cómo se mueve por el efecto de stop motion.
y luego estos rugidos, o sea, sí la hacen temible, ¿no? Estos rugidos, y luego esta voz gruesesota que te da órdenes. Pero fíjate que a mí lo que me gustó mucho es que hicieron un contraste, porque por un lado era esa máquina temible, pero tenía su gran enemigo, ¿no? Que no podía bajar las escaleras. O sea, toda su tecnología, todo su arsenal, y caía con algo muy pequeño, ¿no? O sea, no podía bajar escaleras y eso hace que como que caiga. Entonces ese personaje a mí me gustó porque como que lo plantea, ¿no? O sea, tanta tecnología, tanto avance, para que al final no puedan ni bajar unas escaleras. Eso a mí me pareció muy bueno. Y al final tiene ese final, ¿no? Donde con las mismas armas que le habían proporcionado a Clarence y a su pandilla, le dan su escarmiento, ¿no? Lo hacen estallar. Ese personaje a mí me gustó, oye, porque era por un lado lo que decía Somal hace un rato, ¿no? Era este contraste entre Robocop y él. Entonces, porque por un lado la máquina asesina perfecta, que incluso iba a llegar al ejército, no importaba si servía o no, que iba a engrosar las filas del ejército, tenía muchas fallas, ¿no? O sea, no era lo que nos pintaban, o sea, no era tan temible al final porque no podía ni bajar las escaleras. Y por otro lado, Robocop, que si bien también es una máquina, pero tiene ese lado humano. Él era el verdadero como producto mejor terminado de la OCP. Entonces, esa podría ser como una especie de reflexión, ¿no? De que se necesita siempre el lado humano, tiene que ir de la mano de la tecnología para poder afrontar el problema, en este caso, de la decadencia. Entonces, yo pienso que por ese lado de la crítica hacia el corporativismo, o sea, yo creo que es una crítica hacia ambos lados, porque si bien en un primer lugar es el Estado el que dejó caer en ese estado la ciudad, y es hasta que ya no puede gestionarlo, hasta que recurre a esta empresa que nunca se nos dice muy bien qué es, ¿no? Pero al parecer es como una multinacional que se dedica al armamento, algo así como el Tony Stark. Y sí, ¿no? Entonces, como que ambos son culpables. O sea, yo no veo como que sea como un dardo envenenado directo al corporativismo. O sea, yo creo que también las fuerzas del Estado y el Estado mismo como que falló un poquito. Y pues no sé qué opinen de estos dos temas, tanto del ED-209 de Rugido de León y esta supuesta crítica. A lo mejor es una crítica, pero siento yo que no es muy conclusiva hacia qué lado está. ¿Qué opinan ustedes? Sí, en cuanto a esta cuestión de la crítica sociopolítica, pues es una empresa que está absorbiendo como empresas estatales, ¿no? Que, por decir cosas que supuestamente tenemos entendidos son prioridad y se tienen entregadas al Estado, como es la salud, la seguridad y creo que las comunicaciones. Creo que son las tres empresas que maneja la OCP, porque dice, estamos innovando en sectores en los que no se debería. Hay una escena en la que dicen eso, en los que supuestamente no hay ganancias, ¿no? Que es la seguridad y los hospitales y las cárceles. Sí, son las cárceles, esos tres. Entonces, a mí me parece como un poquito, esta crítica me parece como, no sé, no es tan directa, pero es más bien como tratan de como poner la situación en la que estaba Estados Unidos en aquel entonces, ¿no? Pero es como un perro mordiendo. Fíjate que ahí tengo un punto. O sea, yo creo que sí es una crítica directa, pero no conclusiva. O sea, porque es evidente que te están planteando que ahí hay un problema. Ajá. Te lo hacen ver, pero no te dicen en ningún momento, o se decantan por alguno de los dos lados. Si tuviéramos que decantarnos por uno de los dos lados, al parecer la película sugiere que Robocop sí era la solución. Entonces, al final la OCT no era tan... Porque se lo dice Clarence, ¿no? Cuando enfrenta al director que se llama Richard Jones, creo, algo así. Y le dice, esa cosa ustedes la construyeron y estuvo a punto de matarme, ¿no? O sea, ¿tengo yo que lidiar con lo que tu empresa hizo? Entonces yo creo que en que la crítica sí es muy, muy visible. Lo que pasa es que no es muy conclusiva hacia... No te dice, no, pues está mal la OCT, debe de desmantelarse. Porque al final no pasa. Incluso hasta salvan a la máxima cabeza de la OCT. Es que por eso... se deshacen de las malas bestias que hay ahí. Ajá.
por eso precisamente digo yo que no es una crítica, porque no te da una conclusión. O sea, no te dice esto sí y esto no, de manera clara. O sea, te lo plantea y tú sacas la conclusión. Entonces para mí es más un planteamiento que una crítica, porque era lo que iba. O sea, es un perro que se está persiguiendo la cola, porque supuestamente la OCP está contratada para eliminar la delincuencia de Detroit para su nuevo proyecto que la misma OCP va a implantar, que es la nueva Detroit. Pero resulta que la OCP es el cártel, es la cabeza de la delincuencia. Entonces es el perro persiguiéndose la cola, porque no hace nada, se va a resolver. Hasta que es al final, cuando es exterminado este personaje, que es Dick Jones, si no mal recuerdo, el que pues era el que estaba involucrado dentro del crimen organizado, la cabecilla del crimen organizado. Entonces, pero pues ya no te dice más qué va a pasar, ¿no? Termina ahí. Ahí ya sacas tú tus conclusiones y decides qué es lo que cuál es la respuesta. Entonces por eso digo que no es una crítica, más bien es un planteo. ¿Es correcto la privatización de los servicios de seguridad? Pues a cada quien que saque sus conclusiones, ¿no? Yo no quiero entrar en controversias en este programa porque pues es un programa de cine, quizás después hablemos de política. Pero yo sí tengo mi idea de cuál es la respuesta, ¿no? Pero sí, o sea, este es el planteo, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Pues podemos caer en corrupción de igual forma, pero ¿cómo sería la corrupción? ¿Cuál podría ser la solución? Y es la solución que plantea la película es un sistema de moral inquebrantable, en donde son las 4 directivas que tiene Robocop, ¿no? Y al final eliminar la última directiva, que es la que hace que las otras 3 no funcionen, que es que solo haya unos cuantos que accedan a la seguridad, ¿no? Aquí en esta película te dicen, no, tenemos que poner un estándar de moral, y este estándar de moral tiene que estar basado en estas 3 cosas: proteger al inocente, hacer cumplir la ley, y ¿cuál era el otro? Ganar la confianza del público. Ganar la confianza del público. Entonces más bien es como hay que poner la maquinaria al servicio del ser humano. O sea, una maquinaria que no está al servicio de nadie es una maquinaria inútil. Es el ED-209. Una maquinaria que no está al servicio de nada es una máquina que se cae por las escaleras y está dando de patadas en el cielo y hace ruidos de cerdo, ¿no? Sí, ajá. Puerco, ¿no? Ajá. Sí, ya, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de ese personaje? A ver. Pues a mí me perturbaba un buen, y hasta la fecha me sigue perturbando el ED-209. Pero me parecía como el antagonista perfecto para Robocop. E incluso yo llegaba a tener como cuando en estos pequeños juegos de chicos, en mis historias que me inventaba, era su antagonista, ¿no? Pero realmente ni siquiera era rival para Robocop, ¿no? En la película, ya siendo como retrospectiva, si lo llega a poner en problemas a Robocop, es precisamente porque se ve impedido a Robocop por la directiva 4, ¿no? Que intenta romperla, y entonces como que tiene un cortocircuito, y es cuando se aprovecha. Es el único momento en el que esta máquina es rival para Robocop. Pero lejos de ahí, no es rival. Incluso en su enfrentamiento final, que yo me lo imaginaba que iba a ser épico, grandilocuente, pues nada más agarra, saca su pistolota y un balazo, ¡paz! Muere, ¿no? Y incluso empieza hasta a rechinar la máquina, ¿no? De que quedan nada más sus patitas ahí y se caen. Entonces, pues es curioso. Creo que este personaje tiene mucha... Se vuelve... fuera de que lo querían hacer como pues una máquina, se adquirió mucha personalidad, le dieron mucha personalidad. Creo que la persona que lo diseñó lo hizo muy bien, porque sí lo hizo como en este sentido, ver como eso, como una bestia, ¿no? Algo salvaje y destructivo que nada más está al servicio de solventar las necesidades más básicas de violencia.
Fíjate que el ED-209, a mí una de las cosas que me llama la atención es que justo, número uno es propuesto por el segundo al mando, el que ambiciona alcanzar la cúspide de su empresa, el tener el máximo poder dentro de la empresa, pero es el que más falla y el que de verdad representa este, la mayor cantidad de problemas, de situaciones en contra de pelear contra Robocop. Efectivamente, una de las cosas que estaba ahorita revisando es que entre los efectos de audio, para deshumanizarlo aún más, eh, número uno, tiene esta figura completamente pues antihumana, no es. Tú lo ves y no te puede dar confianza algo, número uno, de ese tamaño y con ese sonido, porque es la mezcla de audios es justamente leones, hienas, una ballena y un oso. Entonces, he ahí porque tal vez nos perturbaba ese casi rugido que emitía, ese rugido que emitía a la hora de presentarse. Aparte, a diferencia de Robocop, esta forma que tiene, pues no es para nada humana. O sea, tiene dos piernas, pero no distinguimos brazos, no distinguimos una cabeza, mientras que por el contrario, Robocop eh, presenta pues básicamente toda la forma antropomorfa, bueno, toda esta cuestión en donde se ve directamente como un humano y sabes que hay un humano debajo, desde el hecho de que todavía te deja ver un poco de la boca. Y eso que también es algo que me gusta, porque por ejemplo a nivel psicológico es un sujeto enmascarado, pero sabes que hay un humano debajo de esa máscara, o por lo menos te da esa ligera impresión. Y con eso logra generar mucho de la primera directiva, que es ganarte la confianza de ese público. Y aparte de que tiene estos movimientos y estas frases que nosotros que vemos desde el inicio de la película, te hace recordar que todavía sigue habiendo un poco de Morphy allá adentro. Esta frase de vivo o muerto vienes conmigo, y el hecho de hacer este movimiento que aprendió tratando de imitar justamente un vaquero que veía a su hijo, pues como que te da ese plus de confianza. Y en cambio el ED-209 en todo momento se ve completamente antinatural y en todo momento dices, aparte de haber visto la primera presentación en donde dices, no puedes confiar en algo como esto, e incluso hasta el director principal de la OCP se queda así como de, ay, ya la regao. A ver, apáguenlo, ya, ya, ya. No quiero ver esta Desconéctenlo. porquería. Sí, sí, exacto. Y te hace pensar en qué momento va a volver a fallar. O sea, realmente no es como algo que te dé confianza. La pregunta no es si va a hacer bien su trabajo, sino es en qué momento va a fallar completamente. Y efectivamente, el hecho de que muy grande, muy pesado, muy a prueba de balas, eh, genérica, de calibre pequeño, pero uno no puede bajar ni las escaleras y dos, ni siquiera puede tener control del espacio en donde está, porque es extremadamente grande y torpe. Y esta escena en donde, casi al final de la película, en donde Robocop saca esta arma que está inspirada en es un fusil de asalto, muy, muy grande, y Una que en una sola pistolota. detonación sí, es una Barrett calibre 50, no hay pierde con ese. Pero esta escena en donde nada más quedan las piernas moviéndose todavía, como en una especie de reflejo por parte de esta máquina, eh, a mí me dio risa, o sea, fue como, no que muy poderoso, no que muy modificado, y justo en ese momento se cae y todavía hasta la garrita hace como tratando de moverse.
Y sí, justo rescata nuevamente esta parte en donde Robocop pues se vuelve una especie como de mesías, porque, perdón, un héroe mesiánico, eh, que sería un término un poco más adecuado, porque va de, muere como un hombre, resucita como una máquina, con habilidades que antes no tenía, pero que dentro de esa férrea armadura, o mejor dicho, titánica armadura recubierta de Kevlar, eh, es capaz de seguir impartiendo justicia. Y una de las cosas que rescato mucho de toda esta película es que Murphy sigue siendo un buen policía, llámese Murphy o llámese Robocop. Pero fíjate, tú mencionaste algo que quiero destacar. Mencionaste esto del casco de Robocop, ¿no? Que llega un momento en el que se lo quita. Creo que eso fue intencional, porque hay una evolución en Robocop. Primero cuando te lo presentan, o sea, después de muere el hombre, paz, murió, falleció. Incluso me encanta esa escena, ¿no? De que van, recogen a lo que queda de Murphy con un poco de vida en un helicóptero, lo llevan al hospital, los enfermeros, no, saquen el desfibrilador, la respiración, inyectenle solución salina y no sé qué tanto. Muere. Y en la siguiente escena, nada más vemos la perspectiva de Murphy, pero ya no como hombre, sino como robot. Que nada más vemos cómo le ajustan la pantalla, cómo le ajustan el display. Vemos incluso las pruebas de grabación, las pruebas de la gente, cómo le está observando a él. Tenemos este punto de vista siempre desde la máquina, ¿no? Deja de ser un hombre y se convierte en una máquina. Entonces Robocop comienza a tener una evolución en donde comienza a abrazar más su humanidad, hasta el punto que ya se sabe a sí mismo que es Murphy y te lo demuestran quitándole el casco, ¿no? Y ves todo lo orgánico, que es incluso hasta se me hizo excelente la forma en la que lo maquillaron, porque o sea, ves tubos en donde debería de estar la garganta, ves cables, chips, incluso aquí en esta parte donde se une con lo robótico, le pusieron maquillaje y parece como si la piel se levantara. Para mí, la primera vez que lo vi, pues me impactó demasiado. Igual como ustedes mencionaban esta escena del sujeto que va en el auto y choca con el tanque de ácido, ¿no? Y se empieza a derretir. Para mí igual fue igual impactante esta escena en donde Robocop ya no tiene casco, ¿no? Y es un poco en este servicio de mostrarte la evolución de la máquina que comienza a abrazar su humanidad hasta que se tiene plena conciencia de sí mismo como lo que es un hombre en una máquina, ¿no? Con partes de máquina, y que su único, pues si antes su propósito era ser un buen policía por su hijo, pues ahora es un buen policía porque ya no tiene otra opción, ¿no? Ya no puede volver a ser un hombre, o sea, tiene elementos de hombre, pero ya no va a volver a ser un hombre. Y esto daría para otra película, pero pues hasta ahí lo dejó la película, porque igual quién sabe hasta dónde podrían llevarlo, o cuáles eran a lo mejor ya se escapaba de las intenciones de los autores. Pero a mí me encanta cómo lo demuestran cinematográficamente y en las escenas. Y la escena que más me encanta con respecto a este aspecto de la evolución, en el que Robocop se reconoce a sí mismo como un hombre, una máquina con partes humanas, es cuando llega a su casa que está abandonada. Creo que esa es mi escena favorita de esta película, que tiene como sueño donde empieza a recuperar su conciencia humana y va a buscar a ver qué era lo que era Murphy, ¿no? ¿Quién era Murphy? Y va y descubre que ya no existe Murphy, solo queda Robocop, pero es él de nuevo, vuelve a nacer, ¿no? Y incluso su ira es tan fuerte que está en estas escenas en donde, pues un poquito futurista, pues en vez de que haya una persona ahí vendiendo bienes raíces, ponen como pantallas donde te van explicando las diferentes partes de la casa, y al final es tanta su ira de que se da cuenta de que
fue como de cierta forma engañado, fue utilizado para hacer esta super máquina de policía, y agarra y destruye una de las pantallas, ¿no? ¡Pah! Le da un puñetazo y la destruye. Y creo que es de lo que más me gusta de esta película, es esta evolución de Robocop a convertirse de nuevo en Murphy. Sí, ¿no? Y justamente eso se ve reforzado al final de la película, que durante toda la película Robocop es como muy inexpresivo, y solo es hasta el final cuando le preguntan cuál es su nombre, y él afirma que es Murphy y sonríe, ¿no? Ajá. O sea, como que ahí ya recuperó su humanidad, porque ya incluso ahora puede sonreír. Sí, efectivamente, entonces de hecho justo va mucho muy de la mano con lo que les comentaba, o sea, va esta evolución, vemos este avance, y sí, el hecho de quitarse el casco, el hecho de volverse a identificar y mostrar este rostro humano, y el hecho de que al final se presente como Murphy y no como Robocop, y que de hecho si lo vamos viendo a lo largo de la película, a lo largo de todas estas escenas, solo es a partir de esta secuencia final en donde pelea contra Clarence, en donde es ayudado por Luis para evitar ser asesinado completamente otra vez en la fundidora, otra vez. Eso me recordó el meme de necesitarás algo más para matarme que solo matarme, ¿no? Sí. Sí, digo, pero es justo el hecho de que Luis se vuelve como esta ancla y esta guía de vuelta a la humanidad. No busca redimirlo, porque ella sabe que el Murphy que ella conoció se fue, pero sí reconoce que hay algo del original Murphy que sigue latente dentro del voy a llamarle corazón de Robocop, dentro de la mente de Robocop, que ella nunca hace que ella nunca le llame Robocop, siempre le llama Murphy, siempre le recalca, es que eres Murphy, es que eres Murphy, tú eres Murphy. Y es algo que, por ejemplo, a mí, esta situación en donde él, efectivamente, esta escena, esta secuencia en donde va recorriendo su antigua casa, sí es como de, güey, por un segundo regresas a todo lo que fue, a lo que te hizo feliz, a lo que te definía como Alex Murphy, como un ser humano sintiente, como un ser humano consciente de esto, y ya no hay nada, absolutamente nada. La casa vacía, como en ese momento su mente, porque salvo por una secuencia muy específica de recuerdos, no hay más. Atendido exclusivamente por una máquina que es un reflejo de lo que él en ese momento se está sintiendo. Por eso yo mencionaba mucho esta pelea interna de un hombre que se reconoce como una máquina, pero que vuelve a tratar de ser un humano, al menos dentro de ciertos parámetros, y aferrarse a ese poco de humanidad, que yo creo que Luis es este personaje que te proporciona esta humanidad de la forma en la que pocos lo hacen, porque en la película la mayoría, de hecho, no recuerdo a nadie que le llame Murphy más que ella, incluso entre sus compañeros de la policía que le llegaron a conocer siendo Murphy. Esta evolución que lleva Robocop hasta volverse a transformar en Murphy es en gran medida apoyada por la forma en la que Luis le hace reflexionar y le hace recalcar mucho esta parte. Y el hecho de que, por ejemplo, ella sea quien le ayude a no morir en la acerera, aplastado y acuchillado otra vez, y la forma en la que ella voltea a verlo y Murphy, estoy mal herida. Y esta frase que le dice Murphy de te llevaré con ellos pueden repararlo todo, fue como un uy. Tengo entendido, ahí como anotación, que han pensado los productores, no el director, sino los productores, es que querían que
para una futura secuela tuviéramos una mujer Robocop, una Robo-Woman Cop, y que fuera justamente Luis, pero afortunadamente no lo hicieron y no me voy a meter con las secuelas porque son tema aparte. Sin embargo, pues sí, creo que es uno de estos personajes que también está allí para recalcar y resaltar aún más la figura que tiene Robocop como una máquina con un factor humano, y ese factor humano tratando de aferrarse a lo poco de humanidad que le dejaron. Sí, y ahorita que lo mencionabas, también esa escena en la casa, también me encantó que encuentra una foto vieja, quemada, y en vez de como admirarla o como guardarla, agarra y la destroza, ¿no? Así entre sus manos, y la hace bolas y la avienta, ¿no? Entonces, como me encanta esta forma en la que te hacen entender que, o sea, él ya sabe que está muerto, ¿no? Alex Murphy está muerto y no va a revivir, ¿no? Solo queda un poco de humanidad a lo que le podemos llamar Murphy, ¿no? Y creo que esta parte del casco, me encantó, pero siento que el éxito de Robocop le jugó en su contra. Porque ya en las secuelas dijeron, vuélvela a poner el casco, porque se ve horrible sin él, ¿no? Y no venden los muñequitos sin el casco. Y pero también otra cosa ahorita que mencionabas, esta intervención, me volví a pensar en lo de de los corporativos, ¿no? Cómo esta máquina, haciendo analogía al ED-209, que es las corporaciones, son tan salvajes y tan competitivas y sin quererlo generan algo bueno, ¿no? Porque me acuerdo de el que es el creador de Robocop, que es Bob Morton. O sea, ese sujeto no tiene nada de integridad, no tiene nada de valores, de moral, nada, ¿no? O sea, lo que le importa es destacar en la empresa y volverse casi el dueño, ¿no? Lo más alto que pueda llegar, ese es su límite, ¿no? Dentro de la empresa. Y sin quererlo, dentro de esta maquinaria de competencia pues la idea que más genere dinero es la idea que va a sobresalir. Pues es la idea que terminó sirviendo más a la sociedad, ¿no? Que fue terminando siendo Robocop, porque volviendo a compararse, lo que dejó uno y lo que dejó el otro, pero todo lo que se mejoró fue en aras de la competencia, ¿no? De que uno ganara más dinero que el otro. Entonces es este monstruo que se está devorando a sí mismo, volviendo a la analogía del perro que se persigue la cola, ¿no? Pero a final de cuentas se generó algo virtuoso que terminó siendo Robocop. Que no sé si no creo que lo llamaría Mesías, porque no tiene como un mensaje, no tiene algo que decir, pero sí tiene algo de qué aferrarse, ¿no? Que son sus principios morales, y es a lo que él se aferra. Y no viene a presentarlos, a imponerlos, a enseñarlos, simplemente hace lo que es correcto, ¿no? Es este principio de haz lo que es correcto porque es lo correcto, ¿no? No porque es lo que tienes que hacer, porque es tu deber. Entonces, se me hace curioso esta parte de tantas analogías de las maquinarias, de los monstruos, de los animales. Y la competencia, ¿no? La selva, ¿no? Al final de cuentas es la jungla de acero, ¿no? De asfalto. Pues sí, es algo, puede ser algo por ahí. Pero fíjense que yo, a diferencia de ustedes, quería yo retomar un poco sobre la escena de la casa. O sea, yo sí pienso que es una buena escena. Me gusta, no diría yo que es mi favorita, pero siento que le faltó expresividad, en el sentido de que pues Robocop está muy limitado. Creo que le quita o lo hace un poquito más plana la falta de expresividad que el traje y su indumentaria le proporciona. Bueno, hay esos pequeños detalles. Yo creo que como el que dices, el de aplastar la foto, precisamente está en servicio de que no vemos su rostro, no podemos ver una expresión profunda. Pero hay algo que a mí tengo unas ciertas dudas que están relacionadas con esa escena. Primero, a lo mejor ustedes me las van a saber contestar. Yo no estoy seguro cuánto tiempo pasó desde que acribillan a Murphy hasta que, digamos, lo presentan como Robocop.
porque no se, se ve que es un periodo de tiempo pues no tan largo, porque hay una celebración incluso de Año Nuevo, pero en la conversación que tiene Bob, bueno, su creador con el alto directivo, con el dueño de la empresa, no sé, le dice que necesita un periodo de 90 días nada más para poder presentar como el prototipo. Entonces, son 90 días, ¿no? Suponemos que son 90 días desde que tomaron a Murphy y lo hicieron Robocop. Y eso es lo que a mí precisamente me está como molestando un poquito, ¿no? O sea, cuando Murphy le pregunta a Luis qué pasó con su esposa, le dice, no, pues es que después del funeral hizo su vida y ya se fue, ¿no? Todo eso en 90 días, ¿no? Entonces se me hace como un periodo de tiempo muy corto para que este matrimonio, que al parecer era muy feliz y así, como que se terminara, ¿no? Entonces eso, siento que a lo mejor la historia de trasfondo de lo que pasó con la esposa queda un poco floja en mi opinión. O sea, como que me hubiera gustado que hubieran como elaborado algo un poquito más complicado, que hubieran dado más detalles extra, que justificaran en ese poquito tiempo de por qué incluso se deshicieron de la casa, ¿no? Porque no había como, para eso no había justificación, para que dejaran la casa, o por qué quemaron la foto, por qué dejaron esos, se fueron, está bien, pero por qué dejaron la foto, o todas esas cosas. Por ejemplo, había una taza, ¿no? Creo que era del mejor papá del mundo, así en uno de estos, en la cocina, ¿no? Lo que fue la cocina. Entonces esa parte, si bien esa escena me gusta, es buena, yo creo que considerando esto, para mí pierde fuerza esa escena y se me hace un poco, no se me hace tan expresiva. No sé, a lo mejor esto pues les conflictúa un poco con lo que me decían, ¿no? Anteriormente, pero quiero escuchar qué tienen para decirme sobre eso. Fíjate que si bien se pudo haber como profundizado en la perspectiva de la esposa, de decir, estos fueron sus motivos y estas son sus razones para dejar estas cosas y estos elementos que podrían ser mejor justificados, no me causa ruido. ¿Por qué? Porque o sea, nadie sabía que Murphy era Robocop. Pues para todo mundo, y te lo dejan claro en la película, Murphy ya se murió. Incluso nadie lo reconoce. Es secreto, y lo dicen varias veces. Robocop es secreto de la empresa. Nadie debe de saber. Está bien, pero digamos, lo que yo digo es que independientemente de que la esposa supiera o no, vamos a suponer que no lo sabe, igual que todos los demás, ¿no? No lo sabe. Aún así, yo creo que ese periodo de tiempo es demasiado corto, o no justifica de por qué estaba la fotografía quemada, o por qué simplemente abandonaron ahí, ¿no? Dejando ese recuerdo y tantas cosas, ¿no? Y lo digo suponiendo que la esposa no sabía. O sea, como que si, a mí me pareció más bien como que la esposa se fue como hasta como resentida. O sea, si digamos, si no supiera mucho más del contexto y solo tuviera que sostenerme a las escenas, lo que me da la impresión de que la esposa como que odiaba ya a Murphy, ¿no? Como que lo empezó y por eso dejó eso así, y en cuanto tuvo se largó. Yo sé que a lo mejor esa no es la como lo que estaba en el guión, pero a mí me da esa impresión. Ajá. Por esa razón, para mí pierde esa escena, pierde fuerza. Es que, como vuelvo a repetir, o sea, es una casa que está abandonada. O sea, no sabemos por qué la foto está quemada, no sabemos por qué la taza está rota. A final de cuentas es una casa que está a la venta y ya, o sea, no te da explicación más. Y no te pone la perspectiva de la esposa como para que puedas decir, sí, es que es esto. Pero lo que sí entiendes es que sabe que está muerto, entonces vivió un proceso de duelo. Proceso de duelo que no sabemos cómo fue, pero la llevó a abandonar la casa. Y a mí me parece que 3 meses, que podría ser un poco más de tiempo, es tiempo suficiente para tomar la decisión de abandonar una casa donde sabes que tienes los recuerdos de tu marido. Tu marido muerto. Luis dice, no, es que ya rehizo su vida, ¿no? Y ya nadie sabe. Pero no sabemos a qué se refiere con rehizo su vida, ¿no? O sea, o sea, como que en esos 3 meses, o sea, que hiciera algo tan importante como para salir de esa ciudad. Bueno, podrías decir, le trae malos recuerdos, etcétera, etcétera. Pero a mí se me hace como un poquito flojo ese punto. O sea, me lo creo, ¿no? Puede ser, puede pasar. Estoy seguro que incluso hay gente que a la semana se olvida de
pero 3 Pero meses se me no, hace es que no necesariamente implica que se haya olvidado de él. O sea, Entonces, ¿por qué la foto estaba quemada ahí, abandonada? es que vuelvo a lo mismo. O sea, No la película sabemos. no lo sabemos. O sea, está la abandonada la casa y no sabemos por qué están las cosas así. Exactamente. Por eso a Entonces, mí esa escena como que se me hace como que pierde fuerza. Es lo que decía, ¿no? Se me hace que Aquí, pierde aquí, es que entonces aquí sí. yo creo que al contrario. Ajá. Al contrario, puede ganar fuerza porque independientemente de si la esposa estaba enterada o no, hay una situación que es cierta. El proceso de duelo es muy distinto para cada uno de nosotros. Eh, Igual y aplicó la que yo conozco bastantes personas que la que aplican es no, pues ya falleció y hay que recordarlo como era. Y como que tratas incluso hasta de preservar esa memoria. Pero hay gente que se va al extremo opuesto, que Sí, va de, pero- no, es que, ¿sabes? Pero eso no implica que al contrario, aparte, no fue como que murió de una forma, sí, murió plácidamente, murió tranquilamente, murió de una forma muy brutal. Sí, Independientemente de eso, también tenemos una cuestión con la forma en la que la esposa, eh, lo poco que podemos ver de la esposa e hijo de Murphy, es que se llevaba bien, él admiraba mucho a su papá, y era un niño. Entonces, la situación es que no estás igual y reforzando que él esté bien, que esté bien haciendo todo esto de incluso quemar las cosas o de romper las cosas, sino más bien es desconocemos por completo la forma en la que llevó el duelo. Las palabras de Anne Louise son como, ella se fue a otro lugar y rehizo su vida, pero ella, ¿cómo sabe que rehizo su vida así al 100%? No está dando a entender que lo olvidó, sino más bien está dando a entender que por la forma y los tiempos en lo que se dan a entender en la película, que sí podrán ser unos 3-4 meses, ella decidió como cortar con algo que es muy doloroso, dejarlo todo e irse, nada más. puede ser, pero es que los elementos que están dentro de la cinta no me lleva a esa conclusión. Es lo que yo digo, que más bien esa parte es como un cabo suelto. O sea, es que si, yo sé que está la interpretación, pero si a esas vamos, así podríamos justificar cualquier falla en el argumento de cualquier película, ¿no? Es que pero lo que yo digo es que los elementos propios que están contenidos en las cintas, las imágenes y los diálogos que es lo que sabemos, los diálogos de los personajes, me llevan a la conclusión de que ese es un cabo como suelto en la película, o sea, la parte de la esposa. Es que eso le podría jugar a la película en contra para lo que pretende ser, ¿no? O sea, no pretende ser mucho más allá de una película de acción con ciertos planteamientos que te pueden llevar a las preguntas. Porque entonces, si vamos a ese extremo, entonces vamos a tener que construir ahora el personaje de la esposa, porque no está construido. O sea, nada más tenemos como ciertos atisbos. Tenemos que construir al personaje de la esposa, tenemos que construir al personaje del hijo. Tenemos que mostrar por qué la esposa decide irse de ahí. Tenemos que mostrar por qué quemaron la foto. Tenemos que mostrar por qué dejaron la taza rota ahí. Entonces, todos esos elementos pueden irse hacia otro rumbo que no es lo que pretende la película, ¿no? La película pero es que si la película pretende como reconstruir la humanidad de Murphy, yo creo que esos elementos, no creo que necesitaras más de un minuto para construir todo eso, o más, o por lo menos dar una explicación, una explicación como suficiente. O sea, ni siquiera había que mostrarlo, pudiera haber sido lo que dice Fermes, ¿no? Una explicación tan como la que me dijo, me hubiera bastado, ¿no? Pero es que ahí hubiera tenido que llegar como el dolor de la pérdida y se fue, ¿no? Pero es que ahí hubiera tenido que bajar la voz del narrador y decirnos, la esposa de Murphy decidió después del... o cómo lo explicarías, porque ni como modo un diálogo de Luis, ¿no? O sea, que como que dijera, es que no pudo, lo que dijo Fermes lo dijo en menos de 30 segundos y yo creo que hubiera quedado mejor. Bueno, independientemente de eso... Es que también, Luis, ¿cuánto tiempo conoció a Murphy? Pues lo suficiente para poder saber que su esposa rehizo su vida, ¿no? Sí, o sea, lo supo, no lo sabemos también cómo, pero lo conoció un día. Pues en el funeral lo supo.
Ajá, Sí, lo que en explican el, eso. ajá, en el funeral. Pero bueno, Pero- volvemos nuevamente a la cuestión de de una especulación. O sea, al Ujú. final de cuentas no tenemos esos elementos y Es que sí conforme los tienes consuma porque lo mencionan, o sea, no es como, no es algo que como, es lo que dice la película, esos son, digamos, me estoy basando en diálogos y situaciones que están dentro de la película, o sea, es decir, no me estoy agarrando de otra cosa, pero miren, o sea, yo no creo que, está bien eso, solo siento, digamos, a lo que voy con todo esto es que siento yo que ese es un cabo como suelto, que a mí me hubiera gustado un poco que como que resolvieran mejor. Y por esa razón yo no puedo disfrutar o no disfruté tanto al final de ver la película la escena de la casa. Pero Ya es ver, una buena escena. nada Me más voy a gusta, agregar pero no... esto último. O sea, Ah, yo lo que iba. Lois nada más conoció un día a Murphy y a su esposa la conoció en el funeral. Entonces, como ujú. para ella agarrar y decirle a Robocop, oye, sabes, es que el otro día platicando con tu esposa me dijo que no soportaba el duelo de estar presente ahí, no sé qué tanto, y entonces nos hicimos grandes amigas. Tendrías ahora que explicar cómo es que esta Lois se hizo amiga de la mujer y entendió todo el proceso de duelo que estaba viviendo y Pero es que ahora eso se es lo va. fácil. ¿Eh? Eso es fácil y se resuelve así, ¿no? O sea, a partir de tu funeral, pues para consolarla la acompañé y ya. Eso es Es menos de que 30 ya, segundos. es que ya no sonaría natural, sonaría muy forzado. Para mi gusto sonaría muy forzado. Porque Pero es que ahora, suena igual de forzado decir, nada más se fue, desapareció, sin explicación alguna. es que sí pasa, sí Rehizo pasa. su vida. Creo que es una peor justificación que la que me dijiste hace un momento. No, es que sí pasa. O sea, sí pasa que la gente, cuando alguien se muere, se va. O sea, Pero y también sin pasa dar, que y sin también dar puede haber explicaciones. justificación. ¿Eh? O sea, como que cualquiera de las dos, o sea, yo creo que esas dos soluciones son válidas, Ajá. pero creo que una solución está mejor construida que la otra. No, Y sí le eché en falta, digamos que al menos en ese apartado de la película. es que, o sea, sí son válidas las dos. Lo que estás diciendo es válido, pero te gusta más una que la otra, porque al final de cuentas estás admitiendo que son válidas. Sí, me gusta más, pero porque siento que está mejor resuelta. Pero O sea, no la es que te sentía estás como un basando cabo suelto. en otra que no existe. O sea, la No, película no, nos o sea, plantea una. no, estoy afirmando con respecto a lo que hay en la película. Siento que es un cabo suelto lo que pasa en la película. No, Que es que se lo pudo que... haber resuelto, sí se pudo, pero lo efectivo de lo que estoy seguro es que ese elemento, para mi opinión, no está bien resuelto y le quita intensidad a la escena de la casa. Eso es, digamos, lo que digo. O sea, no estoy, probablemente, lo que digo es que sí, probablemente pudo haber una forma mejor de resolverla, pero con lo que hay en la cinta, no me gusta tanto esa escena y siento que como que es poco expresiva, es un cabo suelto y eso, o sea, no niego que la película sea buena y eso, solo siento que eso está flojo, que es algo flojo del guión. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, lo entiendo. Bueno, ahí ya yo nada más, yo nada más quiero agregar ya por último por ese lado que, a mí yo creo que esa es una situación que justo refuerza aún un poco más la humanidad que tiene Murphy ganándola por una cuestión. Él no estuvo allí, él no sabe qué pasó, no estuvo para su esposa, no estuvo para apoyar a su hijo con su propia muerte. Así de fácil, él no pudo lidiar ni decirles, oye, ¿sabes qué? Es que pasó esto, él no pudo dar ninguna explicación. Y de hecho, estoy seguro de que en ese momento, en ese momento en donde tiene justamente la foto en las manos, la escena de ver la taza rota, también nos habla mucho de cómo está Murphy en ese momento. Esa transición Robocop-Murphy, al final se termina, al menos yo la siento incluso más natural por el hecho de que él tampoco sabe qué pasó. Él literalmente estuvo muerto en ese espacio. Sí, exactamente. Entonces, y la película es bien clara de que está muerto. O sea, todo el mundo sabe que está muerto. O sea, nadie sabe otra cosa. Todo el mundo sabe que está muerto. Incluso él cuando busca su registro en la computadora,
sale ahí Alex Murphy, muerto. O sea, todos saben que está muerto. Nadie ni siquiera tiene una pista. La única que tiene una pista es Lois, y eso porque vio que hace este gesto con la mano. Entonces nadie tiene siquiera la pequeña pista de que Murphy es Robocop, más que los directivos de OCP. Entonces para mí... Bueno, pues, yo no digo nada de eso, o sea, digamos que a mí el hecho de que sepan que está muerto, yo también estoy asumiendo que todos saben que está muerto, ¿no? Yo no en ningún momento pretendo de que la esposa supiera de alguna forma que él estaba vivo. O sea, yo parto de que todos saben que está muerto. Pero bueno, no sé si quieran seguir abordando esto o... No, pues a mí me parece razonable, pero... Incluso eso de que sea poco expresivo, también me parece razonable, porque estamos en el proceso de transición, ¿no? De máquina a humano, ¿no? Entonces, pues es cuando todavía tiene el casquito. Y pues no hay forma... Es una cuestión de sensibilidades y subjetividades. O sea, para mí le resta, pero es igualmente válido que, digamos, que a ustedes les parezca así como una gran escena. Pero digamos, bajo mi sensibilidad subjetiva, si es un pleonasmo no lo sé, pero a mí como que no me transmitió mucho. Ok, bueno, es aceptable. También es una película que no pretende ir más allá, ¿no? Incluso pues, ya tampoco voy a decir, ay, qué gran obra maestra, ¿no? Que sí lo dije al principio, pero era de broma, ¿no? Era parte de mis directivas, ¿no? Ajá, parte de mis directivas. Entonces, tampoco voy a decir, uy, no, es que esta película tiene más un profundo trasfondo que no va a descubrir la sensibilidad. No, tampoco vamos a ese extremo, ¿no? O sea, es una película de acción que le podemos sacar algunas cuantas cosillas ahí, ¿no? Y pues de lo que le podemos sacar está muy bien, pero pues también tiene sus contradicciones, y ya les mencioné algunas. Y otra que me acuerdo en este momento es que pues Robocop tiene una armadura inquebrantable, ¿no? Le dan balazos y él se inmuta, ¿no? Pasa como si nada. Va caminando y lo acribillan a balazos, y su armadura repele todas las balas. Pero no puede repeler un tubito con una astilla del otro lado, ¿no? Se la clava, y con la fuerza de un ser humano, que no creo que sea más grande que la de una bala a no sé cuántos kilómetros de velocidad por hora, impactando contra la armadura. Es otra como cuestión ahí, ¿no? De cómo es que este sujeto le logra sacar el fierrito, si ese sujeto ni siquiera los balazos en la boca le hacen efecto, ¿no? Que es donde ni siquiera tiene armadura. Entonces sí tiene... Esas son como algunas, vamos, allí sí te puedo comprar que son algunas conveniencias de guión. Algunos podrán decir, no, es que le da justo en el punto de unión entre una pieza de la armadura y la otra. Sin embargo, creo que son varios de estos detalles en donde justo también me saltan, porque por ejemplo, pues le dejan caer todo esta cantidad de acero, vigas, ¿no? En un sí, las vigas de acero, y está completamente inmovilizado, y acto seguido es como de, sí, tío, necesitas ayuda, y él mismo es capaz de liberarse. Entonces es como de, pues no, sí, que te ¿no? estaba... Ahí la cosa es que, sí, ¿no? Como que muy fácilmente lo atravesó. Pero igual podrían decir, no, es que porque recibió una cantidad infame de balazos. Ven que incluso salió como muy, no sé si decir mal herido, pero sí salió como muy mal parado de este intento de acabar con él. Entonces alguien podría decir, no, pues es que la armadura estaba, después de cantidad de balazos, de balas a mansalva que recibió, estaba como debilitado. Pero igual, como dicen, el hecho de que haya empujado la viga justo después como que lo contradice, que no estaba tan debilitado o algo así, ¿no? Exactamente. Y luego que él solito se reparó, ¿no? Cuando lo agarran a balazos los policías y Lois lo rescata y lo lleva a la fábrica abandonada, y nada más le lleva un desarmador y él solito se repara. No sabemos cómo, pero se reparó solito solo con un desarmador.
No, y cuando antes habíamos visto que requería como de un montón de técnicos para corregir que si fallos en el chaleco, que si fallos en el software, que, si fallos en la coordinación, que de hecho ahí lo más cercano que tenemos es justo que le falla la puntería, y que Lois le ayuda como a poderse como Como a centrar calibrarla, ¿no? nuevamente. Ujú. Y Como luego, Exacto, calibrarla. sí. Y ahí es otra, como les decía, el arma de cargo que usa Robocop es una Beretta este, R3 que 92R, este, y peca de lo que todas las películas de acción pecaban en los 80s, que era munición infinita. sí. No importaba cuántas veces disparara, esa arma le caben 50 balas, con ráfagas de tres disparos, le hubiera durado perdón, le hubiera durado nada más unos cuantos disparos y ahí se acababa. Pero por magia del guión, sus cargadores eran infinitos. Nunca hubo necesidad de cambio de cartucho, ¿no? Jamás. Y luego, otra cosa que se me hizo como, nada más por el espectáculo, ¿no? Cuando entra a esta fábrica de drogas y agarra y empieza a dispararle, me encantó, me dio mucha risa esa escena, porque agarra y entra, ¿no? Muy, muy masculino, ¿no? A identificar, ¿no? Objetivo aquí, 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 objetivo. Y de repente ya cuando se decide a dispararle a todos, empieza a hacer una serie de poses como de baile, ¿no? De bailarina, Sí. unas catas, ¿no? Ahí de y luego hasta volteaba para el otro lado, ¿no? Se me hizo muy divertido Que esa ahí parte. que yo ahí nada más tengo que agregar solo una cosa más, que es, oye, qué finos eran los traficantes de droga en Detroit, porque hasta te lo vendían en el matraz de vidrio, grado Directamente, ¿no? químico ahí. Sí, ya, ya, ya. Sí, O sea, ya ni en pura bolsita finura. ni nada, ni... Que hasta traían mandiles y máscaras, ¿no? Sí, Máscaras para no La quedar seguridad primero. O drogados. sea, sí estamos traficantes, y pero las, la seguridad primero. Sí. y la caja y las cajas etiquetadas como frágil. Entonces, Sí. A lo bueno, mejor por ese tipo de cuestiones que son muchísimo más flojas, perdonamos como la de la casa abandonada, ¿no? Como que esos errores tan grandes hace ver este error un poquito más pequeño, ¿no? Más perdonable. Puede ser, puede ser. Pero bueno, no sé si... pero Ajá. sí, Pues justamente. también qué les pareció la música. No, a mí me encanta, pero quiero escucharlos ustedes primero. Sí, ¿no? Sí es como, sí le da como epicidad, ¿no? Sí le da un realce así como de que algo grande está por ocurrir, ¿no? Algo tenso y o sea, como creo que es muy correcta. Y sí tiene piezas memorables. O sea, como que sí es algo que podría escuchar sin ver la película, de conseguirme el soundtrack y escucharlo. A mí me pareció una música correcta. Sí, y justo la música de Basil Poliodouris es yo no le encuentro problema alguno. De hecho, toda la banda sonora la encuentro bien colocada. Tiene sus momentos de tensión. El tema principal es extremadamente, te mantiene con la tensión, sientes que algo va a salir en cualquier momento. Eh, la banda sonora sonando mientras acaba de explotar una gasolinera y donde acaba de seguro de morir el dependiente que estaba solo estudiando geometría, es justo como Eso que es nos da a justo como entender, oye. ¿Qué nos da a entender eso? La geometría es mala. Se lo no, merece pero por gafotas, oye, por estudioso. Sí, no. Pero también... no, pero Ajá, perdón. sí, y nada más iba a cerrar con la parte de la banda sonora. Yo creo que es de esas pocas bandas sonoras que puedes considerar impecables. O sea, que
están bien colocadas. Creo que el sonido, los efectos de sonido y la banda y todas las piezas que se llegan a escuchar, todo el soundtrack, son como, están colocadas en el momento adecuado para la situación adecuada. Sí, sí, sin duda la música creo que es de las mejores cosas que tiene esta película. Y a mí es como, había una tradición en las películas, sobre todo las de acción, las más comerciales, de tener un tema principal. Y el tema principal de esta es tiririri, tiririri, tiririri. Me encanta. Y ya sobre del tema principal se hacían las demás, ¿no? Si había una parte triste, era el mismo tema principal, pero ajustado un poquito en cuanto a su armonía, para que ahora sonara triste, ¿no? En vez de sonar heroico, que es lo que pretende el tema principal, ahora suena un poquito melancólico, ¿no? Entonces, a mí esa es una tradición que ya se ha perdido en el cine comercial, en el más comercial. Y ahora pues lo que usan la vieja confiable, tomar un éxito de rock viejo y ponerlo de tema principal. Es lo último que está de moda en el cine hoy en día. Pero eso de hacer un tema principal en las películas de acción, o como recuerdo la de Batman, ¿no? La de Tim Burton, que también tenía su tema principal. Eso me gustaba mucho. O la de Jurassic Park también, ¿no? Y creo que sí está para el propósito de esta película está bien la música. Y fíjense, gente, cómo el buen Soma resolvió el problema de los derechos de autor, ¿no? Él se las va a cantar, ahora cuando hable se las va a interpretar. Ya saben, aquí los derechos de autor nos los pasamos por el arco del triunfo. Nuestras directivas son violadas al final, ¿no? Como incluso Robocop iba a otra cosa que se me hizo, ahora que lo pienso, que tiene otra falla, ¿no? Que al final iba a violar su directiva de hacer valer la ley, ¿no? Porque ya estaba a punto de dispararle al delincuente. ¿Cómo se llamaba? Si me recuerdan. Dick. Ah, sí. No, Dick es el corporativo, pero yo digo el otro. Clarence. Ajá, Clarence. Está a punto de asesinarlo, ¿no? Incluso le tira su arma y levanta los brazos, ¿no? Y le dice, pero tú tienes que hacer valer tus directivas y que no sé qué, ¿no? Y hasta él está espantado de que ya lo va a asesinar, que va a violar su directiva de hacer valer la ley, y pero le caen las vigas encima, ¿no? Pero ya cuando... Ajá. Sí, tendría explicación, pero algo que ocurre después en la película como que lo derrumba, ¿no? Porque uno podría argumentar, no, es que como ya recuperó su humanidad, ya puede violarlas, pero no se mantiene porque al final sí tiene el problema de que no le puede disparar al corporativo porque está en sus directivas, ¿no? O sea, sí. Como que sí, ahí también hay algo raro. Sí, exactamente eso era lo que iba, ¿no? Pero al final, ya no puedo violar la cuarta directiva, ¿no? Pero la otra sí ya la ibas a violar. Pero bueno, también podrían argumentar, no, es que al final no la violó. Pues sí, no le disparó. Pero bueno, se me hace como que ahí está medio flojo el asunto de las directivas. Y es que habían establecido que cuando la primera vez que iba por este tipo, Dick, el corporativo, como que hasta como que se iba a pagar, ¿no? Que como que hasta sentía como dolor físico y se ponía débil, y ahí no le pasó. Ajá, ahí no le... Y aparte su puntería no se supone que ya estaba medio descalibrada, o sea, la atinó perfectamente. Luego, el efecto, no sé si soy el único, como que se me hizo hasta un poquito raro, que al parecer cuando iba cayéndose este directivo, como que los brazos los tenía muy largos. Sí, se ve que lo grabaron en una colchoneta azul, y él nada más estiró los brazos y las piernas. Pues fíjate que me gustó, o sea, se me hizo gracioso, pero me gustó. Le dio un toque. Fíjate que a nivel técnico, justo la cuestión de los efectos especiales, yo tengo como esa escena como que te saca por un segundo de toda la situación que acaba de pasar. Y justo yo recuerdo que la versión que yo vi hasta como que de repente desaparecía.
O sea, se seguía viendo que, aparte de que se estiraba así los brazos, había un momento en donde como que de repente desaparecía un mal efecto de edición, definitivamente. Pero otro detalle es que justo cuando rescata al alcalde, cuando está en el banco secuestrado, eh, se nota por Se le dónde ven los tiene pies, ¿no? ajá, o sea, se ve como el molde en donde va a romper la pared y se alcanzan a ver ahí como ciertos detalles, o sea, son detalles a nivel técnico muy, muy pequeños, pero que igual los dejas pasar en ese momento. eh, Otro que me recordaste es pero cuando bueno, lo arroja de la ventana en esa misma escena y pasan esta escena en las noticias y se le ven sus piecitos así, ¿no? Cómo se levantan de que ya cayó en la calchoneta y se le ven ahí sus dos piecitos de ese sujeto. Sí, ¿no? Puro pero pues bueno, ¿no? Limitaciones. Sí. O sea, igual, Igual son mínimas. el stop motion de esa época no estaba tan avanzado, ¿no? Sí se veían los muñequitos de plastilina, pero tampoco fueron como que... Uy, algo horrible, ¿no? Algo terrible. Creo que para la época estaban muy bien. Pues sí, sí, sí. Y incluso con los efectos de hoy en día que he visto, no me hicieron ruido. A pesar de que ha avanzado tanto el CGI, el CGI me sigue pareciendo como que todavía hay CGI que puede competir en mala calidad con el stop motion. Y incluso en ocasiones lo ha rebasado. Habrá que ver cómo lo resuelven en el remake, ¿no? A ver si lo resolvieron mejor. Yo la vi tengo pirata. que decir que yo vi la remake del 2012. ¿Y Nada que ver. Allí sí se cierra este arco argumental de la esposa de Murphy. Pero la verdad es que envejeció mal ese efecto. Ahora, la cuestión del stop motion, digo, los efectos llevados a cabo por Rob Bottin, que fue uno de los encargados del diseño de Robocop y de los efectos. La verdad es que se me hicieron bastante decentes. Digo, por momentos sí el stop motion como que le falla un poquito la sincronización, pero para la época en donde ya también estaban comenzando a ir poco a poco de salida esta clase de efectos y donde cada vez la animación digital iba comenzando a tomar más terreno, queda bien. O sea, es acorde a la propia película. Incluso este anuncio que nos meten del XS6000, el coche, con con este reptil gigante que está atacando la ciudad, creo que va muy acorde a cómo se mantenía o cómo se veía justamente el futuro en esa época. Sí, pero pues no descuadran nada de esos elementos, ¿no? Con la película. A lo mejor porque uno creció viendo ese tipo de películas y ese tipo de efectos, como que no le hacen tanto ruido, pero quizás a los más jóvenes ya digan, ¿qué es eso, no? ¿Por qué están mezclando stop motion con acción real? Pero bueno, ya eso ya es cuestión de gustos. Pero también lo que me gustó fue la ciudad, porque sí se ve sucia, se ve vieja, sí me la creo que es una ciudad que está en decadencia. Incluso la estación de policías que se ve toda atascada todo el tiempo, sí. Incluso que los hombres se cambian con las mujeres en los mismos cuartos, de que ni tienen espacio ni tiempo para cambiarse. Me pareció que está bien instalado dentro de la película. Sí te lo transmite, sí te transmite como que esa podredumbre, ¿no? Y aparte con la música, pues queda bien. Sí, como que sí te transmite esa atmósfera. Sí, y pues bueno, muchachos, ¿qué les parece si vamos con las conclusiones? Ya que abordamos creo que todos los aspectos, o no sé si quieren abordar algún otro. No, de acuerdo. ¿Sí? Vale. Pues digan lo suyo, ¿no? Usted nos metió. Por favor. Va. Bueno, ya
creo que fue muy fácil esta película de analizar, ¿no? Pues a mí me parece que Robocop es una película de acción que tiene como ciertos elementos. El final no te da mayor conclusión más que el bien triunfó, ¿no? Y ya, ¿no? De los demás elementos o planteamientos que te da la película, pues te dice, pues ahí tú verás cómo los resuelves, porque yo ya maté al malo, ya era lo que me preocupaba. Y el malo que también no estaba, siempre resultó ser un malo de los malos que cuentan sus planes en el momento preciso para que los graben y después tengan la evidencia para que lo despidan, ¿no? Entonces, pues sí, tiene sus huecos, los huecos normales o usuales de las películas de acción, y tiene planteamientos muy interesantes. Y creo que es una película memorable. Es de estas películas que la ves y tiene su personalidad muy marcada. O sea, sabes que es Robocop y cualquier otra cosa que lo trate de imitar, pues no, es una copia. Entonces, pues yo la destaco como dentro de las películas para entretenerse, es que no requieren mayor profundidad y de las que puedes rescatar 2 o 3 cosas, pues están entre mis favoritas, ¿no? Y yo le pongo una calificación de 3 estrellas. Y pues que me gustaría escuchar sus conclusiones de ustedes, caballeros. Y pues bueno, ya que usted le echó la bolita al señor Fermes, pues va a usted, por favor, señor Fermes, aunque se está muriendo de tos. Háganos el favor. Perdón, se me fue la saliva por otro lado. Bueno, pues digo, efectivamente es una película clásica, es una película de acción ochentera con sus defectos, evidentemente con todas estas líneas bien marcadas de la estética que maneja, de la trama que tiene, de la forma de llevar la conclusión. No es un viaje tan complicado, es de un punto A a un punto B, es esta historia de el bien triunfando sobre el mal, pero con estas ramificaciones en cuanto a el hombre contra la máquina y la máquina con el hombre dentro, lo que le dan un saborcito especial. Es una muy buena película que, sin dejarte todo todo peladito y a la boca, te deja como muchas cosas que puedes comenzar a rescatarle. Repito, mi analogía con este entramado por capas. O sea, a primera vista es una película de acción, pero también encuentras esta cuestión a nivel filosófico, hombre contra máquina, esta cuestión de la descomposición social, y está, pues, ahí entre comillas la sátira y la crítica a una cuestión político-económica que efectivamente pues no termina de aterrizarse del todo, pero que tal vez ahí lo interesante es lo que tú puedas generar y lo que tú puedas construir. Entonces yo a esta película le doy también 3 estrellas, sobre todo por, uno, es una película de entretenimiento, no busca venderte una historia profunda, pero te busca plantear justo toda esta situación que veremos más adelante, una fórmula que después se repetirá, perdón, en la ciencia ficción. Entonces, 3 estrellas, pero una súper recomendación para verla un sábado por la tarde, un domingo a mediodía, porque te va a entretener y te va a gustar y te va a dejar un buen sabor de boca. Y pues excelente, señor Fermes. Pues más o menos ahí andamos con las calificaciones, ¿no? Pero pues a ver, ahora el señor exquisito, que no le gustó nuestra parte favorita, a ver qué nos dice. Puro prejuicio. Uy, no, ya saben, ¿eh? No,
si comentan, no se atrevan a decir que les llevan la contraria. Bueno, no, pues a mí me parece que es una película que está correctamente ejecutada, en el sentido de que técnicamente pues tiene sus fallos, pero cumple con la función o para lo que está diseñada. Yo creo que sí es un poquito más profunda que tu típica película de acción ochentera. O sea, a mí me parece que sí tiene como sustancia y que sí plantea como cosas interesantes, que al menos como planteamiento a mí me parece que valen la pena como pensarlos. De toda la conversación que hemos tenido, yo llego a la conclusión, o a mí me parece que o se me revela como una conclusión que pienso yo que es adecuada, que es que la tecnología al final no es buena ni mala, o sea, que depende de las manos de quien esté, o sea, que se pueden hacer como cosas virtuosas como viciosas, ¿no? y pues sí, pues una película que no te va a aburrir, si lo tuyo es como que un ritmo como que sea impacto tras impacto, yo creo que esta película pues tiene un punto medio, es decir, no es explosiones a cada momento, pero tampoco es así como diálogos reflexivos todo el tiempo. Es como un punto, tiene un buen ritmo, aceptable. O sea, si a ti lo que te gustan son las de acción pero quieres ver algo un poco diferente, pues con mucha personalidad propia, pues esta es tu película. Y pues nada, igual de estrellas, estoy en una encrucijada, muchachos, porque me están viendo feo ustedes. Y voy a decir, infeliz, le quieres dar 0, ¿no? No, estoy de acuerdo con una ustedes. estrella, ¿no? Para mí también es un 3. Es un 3 un poquito a la baja, pero pues un 3 al fin y al cabo. Un digno 3. Entonces, pues eso. Y ya. Excelente. No, pues ahora sí no nos fuimos tan al extremo, ¿no? Es una película ni tan buena, pero ni tan mala. Creo que está un poquito más cerca de... Sí, un poquito para la derecha, más cerca de las buenas que de las malas. Pero no es mucho lo que pasa al nivel, ¿no? Pero pues bueno, pues vámonos despidiendo, muchachos. Háganos el honor usted, señor, sí. ¿Quién? ¡Ah! Hay que borrar eso. ¿Qué pasó? Ya anda diciendo que se llama Morphy. No, hay que cortar eso. Sabía que un día me iba a pasar, lo sabía. Yo pensé que ibas a decir alguno de nuestros nombres, pero dijiste el tuyo propio, ¿no? Sí. Sí, yo también pensé que ibas a decir el nombre de cualquiera de nosotros, pero bueno. Nunca pensé revelarme a mí mismo. Ahí si lo puedes cortar, por favor, Esteban. No me voy a pensar más los nombres. No mames. Bueno. Ahí lo censuras, ¿no? Ya nada más que se oiga ahí un pitido, ¿no? Sí. Bueno. Pues ustedes, señores, Esteban, háganos el honor de despedirse primero. No quiero despedirme, no los quiero abandonar, pero pues el tiempo apremia. No, pues muchas gracias por habernos acompañado. Fue un episodio un poco más caluroso que la media, pero pues bueno, espero que les haya sido de su agrado, y la invitación constante a que vean la película y que nos acompañen nuevamente para discutir sobre más películas. Muchas gracias, señor Esteban, por estar con nosotros, y también señor Fermes, díganos, despídase por favor. Bueno, pues antes que nada, pues muchísimas gracias por habernos escuchado, habernos visto, haber llegado hasta este punto en el video o en la grabación. De verdad, reiterarles que sin ustedes seríamos nada, pero la continua invitación a que nos sigan escuchando, a que nos sigan viendo, y pues sí, efectivamente recomendándoles que vean esta película. Insisto, no van a salir con la quintesencia de la vida misma, pero entretenidos van a estar. Y pues me despido de ustedes, deseándoles que pasen una excelente noche, excelente tarde o excelente día, con mi ya célebre frase: si no puedes convencerlos, confúndelos. Buenas noches. Muchas gracias, señor Fermes, por estar con nosotros, y pues
Muchas gracias por acompañarnos, espero nos acompañen la siguiente y si no quieren acompañarnos, vivos o muertos, irán con nosotros. Hasta la próxima, amigos, y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.